Hola, buenas tardes. Voy a presentar a Elena, mi nombre es Lola. Era 15 de septiembre. La noche clara dio paso al día luminoso. Parecía un día algo melancólico, con ese toque especial que tienen todos los días del mes de septiembre. La luz brillaba de forma especial cuando me asomé a la ventana. Un nuevo curso empieza hoy, me dije, y algo me hacía presagiar que este curso iba a ser especial. Mientras desayuno, hojeé un diccionario que hay en un rincón de la mesa. Lo abro aleatoriamente por cualquier página y aparece la letra E. En principio, nada especial. Podría haber aparecido otra cualquiera, como por ejemplo L de libro, S de sabor, N de nuevo. Llego al instituto, saludo a los compañeros, todos muy morenos. Y entre ellos aparece una chica rubia, pelo suelto, ropa juvenil, mirada inteligente y a primera vista parecía algo tímida. Es la nueva profesora de historia. Se llama Elena Rodríguez Martínez. Sevillana de nacimiento y de sentimiento y licenciada en historia por la Universidad de Sevilla. Sus apellidos me suenan bastante. Después de pensar durante un tiempo, recuerdo que ganó un primer premio de narrativa por su cuento Al fondo, a la derecha. A medida que la voy conociendo, cada vez me impresiona más. Tiene una riqueza especial a la hora de hablar, de comunicar, de transmitir. Por ello, ha cultivado todos los géneros literarios. Y cada vez que su pluma se desliza sobre el papel o sus dedos sobre el teclado, las palabras adquieren vida, frescura, transmiten sabiduría, como ocurre en su última obra, El libro del sabor nuevo. Elena es amistosa, familiar, cordial, sencilla, cariñosa, alegre, ingeniosa, inteligente y lo más importante de todo, es buena persona, amiga, compañera y magnífica profesional. Sus alumnos la adoran. Hoy entiendo por qué ese día mi diccionario se abrió por la letra E. Porque, al igual que hoy, he querido que mi diccionario empiece por E de Elena, por E de emoción, de esperanza, de experiencia, que es lo que se respira en el libro del sabor nuevo. Muchas gracias por estar aquí a todos y muchas gracias a Lola y a Gonzalo por sus palabras. Y voy a leer lo que quería decir porque no quiero que se me olvide nada. Empezando por mi condición de lectora, que ha sido el origen de todo esto. Una persona que disfruta del placer de leer no siempre siente la necesidad de escribir. Sin embargo, si buscamos en el pasado, en el día a día de un escritor, siempre encontraremos un lector apasionado. Cuando era muy pequeña me contaron muchos cuentos. Algunos eran inventados, otros eran clásicos, como el Pulgarcito de los hermanos Grimm, pero para mí todos eran nuevos. Era la primera vez que los oía y me quedaba hipnotizada siguiendo el hilo de aquellas historias maravillosas. Así que cuando aprendí a leer fue como conseguir la llave de un halcón de chocolate. Era libre de conocer todas las historias que estuvieron a mi alcance y así lo hice. Me convertí en lectora. Lectora de cuentos y después de libros. El primer libro que leí aún lo conservo. Le dije a mi padre, me he leído un libro entero. Y él me contestó, pues ahí tienes más, señalando una estantería repleta. Me pareció que tendría para toda la vida, pero pronto descubrí que había muchos más. Y aprendí a aceptar que una vida es poco tiempo para leerlos todos y que es necesario elaborar un criterio de selección e incluso confiar en que la suerte de vez en cuando lleve a tus manos el volumen que no sabías que estabas esperando, como me ocurrió con el primer libro de Gerald Darrell que tuve la fortuna de leer. La primera vez que sentí el deseo de tener algún lector, de compartir mis historias, tenía 14 años. Entonces me inventé a Nieves Nin. Ella era más valiente que yo y firmó algunos de mis relatos de aquella época. Los fotocopiaba y los repartía por los buzones de los vecinos de la calle donde vivía. Nunca supe si gustó la iniciativa y si tuve algún lector. El caso es que Nieves Nin dejó de existir a los pocos meses y continué escribiendo en la intimidad y seguridad de mi escritorio. Hoy, Editorial Paréntesis me da la oportunidad de presentar mi primer libro.
Y es una ocasión muy especial, porque es la historia de Mel, un personaje con el que llevo trabajando los últimos 3 años. Esta historia nació la tarde en la que arrugué el papel en el que había estado escribiendo y lo tiré decepcionada. Me pregunté qué había sucedido entre la idea y la papelera. No era la primera vez que me pasaba y decidí reflexionar sobre algunas de las cuestiones que afectan a la tarea de escribir. ¿Qué hay que hacer para llegar satisfactoriamente a la palabra fin, a la obra terminada? También empecé a pensar en algunos aspectos más formales. Y como ejercicio personal me puse a escribir sobre los diferentes narradores, los tiempos de los verbos, la velocidad del tiempo en la novela y la creación de personajes. Detenerme en este punto me resultó revelador, porque cuando eres un personaje de ficción, un adjetivo puede alejarte definitivamente del lector o incluso de los otros personajes. Quise ilustrar cada una de estas cuestiones con un pequeño texto que la ejemplificara. Y entonces llegó Mel. Utilicé una idea que me rondaba la cabeza desde hacía unos meses. Una semilla cuyo contenido era desconocido y la lucha de un hombre por descubrirlo. Al principio Cot se llamaba José, pero Mel fue siempre Mel. Las primeras palabras fueron cielo azul, nubes blancas. Y aunque en una de las revisiones desaparecieron, marcaron una línea de actuación, quería sencillez. A medida que avanzaba, las cuestiones gramaticales y formales se hacían más breves. Y los pequeños textos se convertían en páginas y en capítulos enteros. Melania se unió a Cot y a Mel en el jardín de cristal y empecé a sentirme muy a gusto con lo que estaba haciendo. La eterna semilla representa la distancia entre lo que existe y lo que puede existir. Elegí que formara parte de una tradición religiosa, por ser un hecho colectivo, simbolizando así la potencialidad comunitaria, aunque espero también que aparezcan ante el lector las semillas secundarias que van brotando en cada uno de los personajes a medida que se desarrolla la historia. A pesar de los 8 años que pasa privado de libertad en una celda minúscula, a pesar de la pérdida de su gran amor y del rechazo social que sufre Mel como pago por su insistencia en dejar de ser un loco, he querido que los acontecimientos fluyan de manera optimista, porque para mí el libro del sabor nuevo es ante todo un libro de calma y serenidad, un libro sobre la vida. ¿Lola va a presentar también un fragmento que hemos elegido? Voy a leer un fragmento en el que se ve un poco el carácter de Cot, el jardinero. Cot dividía sus plantas en 3 grupos: las que elegían a los clientes, las que los clientes elegían y las que se quedaban. A este último grupo le tenía, claro está, más cariño que a las demás, entre otras cosas porque las conocía mejor. La primera que se quedó fue Luz, un clavel blanco, y era la única que tenía nombre. Supo que nunca se marcharía apenas la vio. Tenía una plaga muy extendida y ni él mismo pensó que sobreviviría. Pero Luz tuvo suerte, porque el jardinero acababa de abrir el jardín de cristal y poseía ese entusiasmo que da la juventud y la felicidad. Pasó varios días sin ir a casa, como si temiese que si perdía el clavel, el jardín se iría con él. Después, Luz había habido tantas que había decidido permanecer allí, que prácticamente no quedaba sitio para el género ibérico. Pero Cot no se desharía de ninguna, formaban parte de su pequeña familia. En cuanto a los otros 2 grupos, el viejo prefería a las que elegían a los clientes, por su determinación. Disfrutaba viéndolos caer rendidos, hipnotizados. Sin saber cómo ni por qué, volvían a casa acompañados por el ejemplar más insólito. Los motivos para elegir a un cliente, Cot los ignoraba, pero sospechaba que tenían que ver con su estado de ánimo.